Bueno, jóvenes, buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes. Como decía ahorita Pablo, pues primero que nada, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Y segundo, anteriormente, jóvenes, estábamos viendo clase de qué, si se acuerdan. De Génesis, ¿no? De Génesis. Que Génesis significa el principio, ¿verdad? El principio. Pero debido a ciertos sucesos que pasaron esta semana y las previas semanas, siento que, jóvenes, de acuerdo a lo que hemos visto, falta un poco abundar en lo que significa o en lo que es un espíritu, ¿verdad? Porque los ángeles, ¿qué son? Espíritus. Y luego el Espíritu Santo, ¿qué es? Pues espíritu. Cuando nosotros nos morimos, ¿qué somos? Espíritus. Cuando una persona, más bien cuando tú ves a una persona y sientes algo bueno de parte de ella, ¿qué estás percibiendo de ella? ¿Qué crees que estás percibiendo de aquella persona? Su espíritu. Uno le llama, ¿verdad?, las vibras. No, es que tiene muy buena vibra. La vibra. Pero en realidad es el espíritu, fíjense, porque hay diferentes tipos de espíritu. Pero inicialmente vamos a hablar de este tema importante porque en realidad es un tema que nos concierne a todos y a cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. Entendiendo qué es el Espíritu Santo, vamos a entender qué somos nosotros, a dónde vamos, y que en realidad somos personas que, aunque vivimos en un mundo físico, también vivimos en un mundo que espiritual, y eso es importante. Fíjense, como cristianos aprendemos que cada día es una nueva oportunidad para aprender. ¿Estamos de acuerdo? Cada día, de hecho, diríamos que aprendemos o nos renovamos de acuerdo a lo que sabíamos. De hecho, ¿qué aprendieron esta semana? Algo nuevo. ¿Qué aprendiste esta semana? ¿Ya le sabes bien a la moto? Ya mejor. Bueno, ya mejor. Más mejor. O sea, le sabías bien, pero ya le sabes más. Wendy, ¿qué aprendiste esta semana? En la escuela. En inglés. ¿Aprendiste palabras en inglés? O sea, aprendí más cosas. Aquí tenés una maestra. No, bueno, fíjense, cada día es un día nuevo para aprender. Por lo tanto, vamos a comenzar, jóvenes, con un versículo importante. Quiero que vayan conmigo, abran su Biblia, ahí en Juan. Vayan conmigo ahí a Juan. ¿Una rayita roja está bien? Sí, Así como parpadea. sí, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense, Dios es espíritu, y los que le adoran En espíritu y en verdad. en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Adoren. Que le adoren. Fíjense, y ahí está. Y de hecho esta es la palabra importante, ¿no? Dios es. Ahora vayan conmigo ahí a Génesis 1:2. ¿Qué dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y el Espíritu de quién? De Dios. De Dios. Fíjense, tenemos que darnos cuenta, jóvenes, que en realidad afuera personas y muchos otros, ¿cómo se lo pudiera decir? Muchas otras iglesias creen en el Espíritu de una manera y creen en Dios de otra manera. Lo ven como algo separado, de hecho.
dicen, no, pues es que Dios es uno y el Espíritu Santo es otro. Pero lo que vemos en Juan 4:24, en Génesis 1:3 y por consiguiente, es que en realidad Dios, dice Dios es ¿qué? Espíritu, Dios es uno. Y de hecho, fíjense, tenemos que darnos cuenta que cuando alguien se acerca a la iglesia, en realidad está buscando la verdad. Y la verdad es que mientras más te acercas a Jesús, mientras más te acercas a Dios, mientras más te acercas al Espíritu Santo, te das cuenta que son uno. Solamente que en diferentes manifestaciones. Y con diferentes, si lo pudiéramos ver así, con diferentes propósitos. ¿A alguien le ha tocado que le pregunten, oye, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? ¿A alguien le ha tocado eso? ¿No? ¿Sí? ¿Qué te han preguntado? Me preguntaron que si creía en la Trinidad. En la Trinidad. O sea, cuando me puse a discutir con un pentecostal. O sea, te has de platicar, ¿no? Oye, pues, ¿tú crees en la Trinidad? Ellos dicen que es Trinidad, pero pues esa palabra no viene en ninguna Biblia, de hecho. La palabra que viene es deidad. Y Trinidad, pues viene de dos palabras, que es trino y deidad. Y trino significa que. Pero, vayan conmigo ahí a Deuteronomio. Vayan conmigo ahí a Deuteronomio 6, 4 y 5. El que lo tenga lo puede leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice el versículo 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Entonces fíjense, muchas veces, jóvenes, lo que nosotros tenemos se llama, ¿qué dice aquí? Samantha, ¿qué dice aquí, Samantha? Paradigma. ¿Y qué es un paradigma? ¿Alguien me quiere decir? ¿Ha escuchado esta palabra? ¿Has escuchado esta palabra? Paradigma, no. ¿Qué crees que significa paradigma? Algo que no tiene explicación. Algo que no tiene explicación. ¿Qué crees que significa un paradigma? No lo habías escuchado. ¿Aarón? ¿Karen? Sí lo he escuchado, si no me equivoco es algo que toda la gente piensa que es, pero en realidad no. Un 50 y un 50. Más o menos ahí. ¿Qué? ¿Has escuchado la palabra paradigma? Sí, algo así como dice. O sea, es igual. Ok. Santiago, si quieres, vénganse por acá porque les dé el aire. Como un mito, ¿será? Como un mito. Bueno, fíjense, de hecho la palabra paradigma, ¿verdad? Viene del griego que se escribe paradigma, ¿verdad? Y esta palabra es importante porque es una idea preconcebida de lo que tú crees que es algo. Por ejemplo, cuando alguien ve una película, tú tienes un paradigma respecto a esa película. O sea, tú dices, esta película se va a tratar de esto y a lo mejor no me gusta, ¿verdad? A eso se le llama como paradigma. Y de hecho, fíjense, Mateo 15:24 dice que Jesús viene y busca a las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo que dice. ¿Ok? Eso es lo que dice. Sin embargo, fíjense, Hechos 11, del 1 al 18, dice que la entrada de los gentiles es también al reino de los cielos. Entonces, fíjense, los judíos pensaban que solamente ellos iban a ir a ¿dónde? Al cielo, nada más. Porque todo el Antiguo Testamento es su historia. Y ellos decían, ¿cómo es posible que mi Dios sea tu Dios? O sea, ¿un qué? Pero después viene Jesús y les dice, no, yo vengo a buscar no solamente ustedes, sino vengo a buscar también
a todos los que están perdidos, ¿verdad? Y viene una cosa que se llama como, ¿qué dice ahí? Eureka. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Qué creen que significa? ¿O cuándo se usa esta Cuando adivinas algo. cuando adivinas algo, eureka? De hecho, esta fue una palabra que usó Albert Einstein, ¿verdad? Que usó Albert Einstein cuando él descubre el teorema de la relatividad de E es igual a mc al cuadrado. Él dijo eureka, porque él tenía una manera de pensar. Por lo tanto, fíjense, eso es lo que vamos a hacer en estas clases. Va a haber una serie de clases y quizás va a haber una eureka en tu manera de pensar. Pero una pregunta que muchas veces nos dicen, fíjense, es que a mí me ha tocado que me la preguntan: oye, ¿por qué ustedes no creen en el Espíritu Santo? O sea, ¿por qué ustedes no hablan en qué? En otras lenguas. Le digo, no, le digo, yo hablo inglés, le digo, I speak English, ¿verdad? Parlo un più italiano, falo portugués, le digo, entonces, le digo, sí hablo otras lenguas, pero pues no te puedo hablar una lengua que no conozco, porque esas lenguas ¿qué tienes que hacer para hablar una lengua? Aprender. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer aquí, jóvenes. Fíjense, tenemos que aprender, porque es imposible conocer a Dios si no estudias ¿de quién? De Dios, de Dios. Entonces, fíjense, debemos de preocuparnos porque en realidad no muchos se interesan por aprender, y eso es algo importante, jóvenes. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, solamente que tenemos que entender que si no fuera por el Espíritu Santo, no tendríamos ¿qué no tendríamos? La Biblia. ¿Saben cuánto tiempo tardó para escribirse la Biblia? Alrededor de 4,000 años. Y se escribió por más de 40 hombres. Y ninguno de ellos tenía un escrito previo de lo que se había escrito. O sea, todos escribieron una parte de la Biblia en diferentes partes del mundo y al final se consolidó y todo hizo sentido. Fíjense, nada de eso pudo haber sido sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que entender, fíjense, que no hubiéramos conocido por ende de la salvación o del cielo o de lo que vemos aquí, ¿verdad? De la entrada al reino, si no fuera ¿por qué? Por la Biblia, por el Espíritu Santo. Entonces, aunque no tengamos dones como ellos nos dicen que debemos de tener, aunque no creamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Como otras personas creen, nosotros tenemos que entender y debemos de estar seguros que el Espíritu Santo es el que nos ayuda todos los días de nuestra vida, fíjense. Eso es importante. Pero nosotros sabemos que el tema del Espíritu Santo, aunque suene complicado, tenemos que irlo separando por clases para entenderlo de otra manera y de otro punto de vista. Y bueno, ahora, jóvenes, les voy a pasar a hacer varias preguntas, ¿ok? Y quiero que me las contesten sinceramente, ¿ok? ¿Qué raza ustedes creen que es Dios? ¿Será güero? ¿Será morenito? ¿Será chinito? ¿Qué raza creen que es Dios? Ninguna. Bueno, ¿es Dios mujer? No es mujer. ¿Por qué no es mujer? Porque no es el amigo. Porque no tiene pelo. ¿Por qué? Porque en la Biblia se menciona que, o sea, como que hace referencia al varón. Como que hace referencia al varón. Entonces viene esta pregunta: ¿es Dios hombre? Dios es, ¿qué dice? Todo.
Bueno, eso es un ya te adelantaste, no te creas. Ya se acabó la clase. No, ¿Dios es hombre o Dios es mujer? Fíjense, eso es algo interesante porque cada vez que vemos la manifestación de Dios, por ejemplo, dice el Espíritu ¿qué? Y el artículo el, ¿verdad? Es que no dice ella el Espíritu Santo, pero es por la manera de cómo se redacta, ¿verdad? Eso no significa que el Espíritu Santo sea hombre o que el Espíritu Santo sea mujer. Y aquí, según lo que leímos, ¿qué dice Juan 4:24? Dios es ¿qué? Espíritu Y espíritu. Entonces, ¿cómo es un espíritu? No tiene que. Bueno, pero ¿por qué cuando se manifiesta Dios se manifiesta como hombre? Fíjense, pásale. ¿Por qué? Y bueno, viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Santiago? ¿Tenemos 2 orejas? Sí, ¿no? Sí. ¿Tenemos ojos? Sí. Bueno, no, chiquillos. ¿Tenemos manos? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Que la mujer puede procrear. Que la mujer puede procrear. Bueno, más o menos. Pero bueno, fíjense. Vamos a pensar, cuando Dios creó todo, dice Dios, vamos a crear las plantas, ¿verdad? Las plantas. Y luego de las plantas tiene que salir la ¿qué? Y luego la semilla tiene que ¿qué? Pues dar fruto. Y ese fruto va a hacer ¿qué otra vez? Se cae y otra vez se hace semilla y luego otra vez. O sea, es un ciclo de vida, ¿verdad? Entonces fíjense, vayan conmigo ahí a Génesis 1:27 y vamos a ver la creación del hombre. Entonces Faraón mandó a Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, dice. Varón y hembra, ¿qué? Los creó. Fíjense, y creó Dios al hombre. Y la palabra hombre en hebreo, ¿cómo es? Adán. De hecho, fíjense ahí, dice. Crear. Y hombre, Adán. Pero y luego dice, a imagen de Dios lo creó. O sea, Dios se tomó una selfie y luego hizo a Adán. Pero Dios es ¿qué? Entonces se tomó una foto ¿a dónde? Al Espíritu. Y lo que primero creó Dios fue ¿qué? El Espíritu. Y luego dice, varón y hembra, ¿qué? Entonces, dentro de Adán, dentro de Adán, de la humanidad, que eso significa Adán, estaba varón y hembra. Varón se dice Ish y hembra se dice Isha. Entonces, estaba varón y hembra. Pero eran ¿qué? Uno. Y después si vamos, fíjense, a Génesis 2:7, pasa el tiempo y dice, entonces Jehová Dios ¿qué? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. Entonces fíjense, en este momento Dios, lo que Él creó, o sea el Espíritu, toma después de la tierra. ¿Y qué dice? Forma. ¿Es lo mismo formar que crear?
¿Qué significa crear? De la nada. ¿Mande? Crear de la nada. Crear de la nada. Así, hágase un Lamborghini. ¿Mande? Dice Ferrari. Un Ferrari, ¿verdad? Un Ferrari. Eso es crear. Pero formar, que le des estilo a algo, eso es que formar. O sea, tú agarras de lo que ya está, como la plastilina. Muy bien, es correcto. De hecho, fíjense, hay un juego, ¿verdad? Que se llama como Lego. Pero en la computadora, ¿cómo hay uno que se llama? Minecraft. ¿Y qué haces en Minecraft? Creas. O sea, el monito saca un bloque de la nada. Eso es crear. Pero después con lo que creas, formas. No, o sea, vente para que des la clase. Después con lo que creas, formas. Entonces, eso es lo que hizo Dios. Primero Él creó, dice Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim eretz et shamayim. En el principio creó Dios los cielos y la... O sea, Él primero creó todo. Y luego fue agarrando. Dijo, voy a hacer las plantas, voy a hacer los animales, voy a hacer las aves, voy a hacer todo. Y cuando se detuvo en el hombre, lo hizo completo. ¿Estamos de acuerdo? Porque dentro de Adán estaba ¿qué? Dentro de Adán estaba la humanidad. Y la humanidad es varón, porque si no, no está completa la humanidad. Porque un ciclo completo de Dios tiene que tener un inicio, un fin, y luego se tiene que volver a ¿qué? A reproducir. Por eso nosotros somos creadores. No somos creadores. Nosotros podemos crear. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? O alguien dice, hágase un bebé y sale el bebé. ¿Sí? No, ¿verdad? No es como Minecraft. O sea, haces el bebé de bloques. No, ¿verdad? O sea, procreas. Tú participas de la creación, pero no puedes crear. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, fíjense, dice que Dios forma. Entonces, lo que Dios hace, fíjense, jóvenes, eso es importante, que lo que Dios crea, lo une con lo que Dios forma. Y luego aparece el hombre. Y en este punto, de hecho ahí en Génesis 2:7, si lo leen, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Y ahí solamente dice Ish. ¿Ok? Solamente dice hombre, varón. Porque en realidad el primer ser viviente, como dice ahí al final, dice, y fue el hombre un qué. O sea, ya era un ser viviente, algo de carne. Ese primer hombre, Dios le puso partes de varón, pero dentro de él estaba ¿qué? Varón. O sea, el hombre era completo. ¿Sí? El hombre era completo. Entonces, fíjense, es importante que entendamos esto, porque entonces nosotros tenemos una parte que es creada por Dios, tenemos una parte que es formada por Dios, y tenemos nuestra parte. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Es correcto. Entonces fíjense, dice Génesis 2:21, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño ¿qué? Profundo sobre Adán. Y aquí ya dice Adán. Antes decía hombre, y luego dijo Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué creen que tomó una de sus costillas? A ver, díganme.
para darle una mujer. Porque está a la mitad. ¿Por qué qué? Porque está a la mitad. Porque está a la mitad. Fíjate, es muy buena, ¿no? ¿Dónde está la costilla? La mitad, pero bueno, y después de la costilla, ¿qué hay? ¿O qué protege la costilla? ¿Eh? Pulmón, el corazón, ¿eh? O sea, protege lo vital. Entonces fíjense, cuando dice ahí que tomó una de sus costillas, Dios comienza de una pequeña pieza, y una pieza que no solamente era pequeña, sino que está dentro ¿de dónde? Del hombre. O sea, lo más profundo del hombre, Dios tomó, sacó una costilla y de ahí formó ¿qué? A la mujer. Entonces fíjense, así como de un plato de comida, ¿verdad? Jesús hizo que se alimentaran, ¿cuántos? 5,000. De un plato de comida, de 3 peces y ¿cuántos panes? 5 panes. ¿Se alimentaron cuántos? 5,000. De esa misma manera Dios, de la parte más significante, de la parte más íntima de la anatomía humana, forma a la mujer. Entonces, si Dios no es varón y hembra, jóvenes, ¿qué es Dios? Ya dijimos que es espíritu, pero ¿cómo es un espíritu? Sagrado. ¿Cómo dice? Sin forma. Sin forma. O sea, lo ves así todo como loquillo. ¿Cómo es Dios? ¿Vale? No lo puedes ver. ¿No lo puedes ver? ¿Lo puedes sentir? Sí. Sí lo puedes sentir. O más o menos. O así sientes una brisa. Es un espíritu. Puros espíritus. ¿Ustedes qué creen? La luz. Pues más o menos. Se manifiesta como una luz, ¿verdad? Se manifiesta. Pero un espíritu, fíjense, jóvenes. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿qué significa la palabra? Espíritu. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y de hecho dice Lucas 24:39, después de que Jesús resucita, Él les dice, mirad mis manos, ¿y qué? Y mis pies. Porque Jesús, ¿qué tenía en sus manos y en sus pies? Las cicatrices. ¿De qué? De los clavos, y les dice, miren mis manos y mis pies. Dice que yo soy, que yo mismo soy. Palpad y ved. Si no me creen, o sea, tóquenme. Dice, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni como veis que yo tengo. Fíjense que yo me hubiera quedado asustado, sorprendido de ver a alguien revivir que te dijera eso, ¿no? Pues, no soy un espíritu, o sea, no soy un fantasma. ¿Han visto estos videos en YouTube que hacen de las personas que les ponen una manta y como que les hacen un encanto y los desaparecen? Harry Potter es uno ahí, ¿no? Que se pone la capa. Pero hay unos videos en YouTube que se pone una persona sentada y la tapan. Y luego hacen como que dice unas palabras y le quitan el velo y hacen como que no está. Y la persona se asusta. O sea, se asusta porque dice, aquí estoy. Y los agarra y ellos hacen como si no estuvieran. Y me ha tocado ver que hasta lloran, ¿verdad? No, pues regrésenme, y se vuelve a sentar. Lo tapan y regresa. Entonces, fíjense, de esa manera le pasó a Jesús, porque no le creían. Se decían, es un espíritu. Fíjense, es un espíritu. Pero Jesús les dice, no, tocad y ved, o sea, vean que yo soy. Porque un espíritu no tiene ¿qué? Y ahora viene una pregunta interesante, fíjense. ¿Está Jesús aquí? ¿Sí está o no está?
pero se fue. No se fue. O sea, fue y vino. O se quedó. Es que está en todas partes. Está en todas partes, cuidándonos. Fíjense, vayan conmigo allá a Mateo. Vayan conmigo allá a Mateo, capítulo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles, bueno, dice 19, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Pero dice después Jesús, dice, pero voy pues a preparar ¿qué? Moradas para donde yo estoy. También, entonces Jesús está allá, pero también está aquí. ¿Cómo es posible eso? Omnipresente. O sea, tiene ese poder. Pero nada más Dios tiene ese poder. Entonces, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Sí. O sea, si Jesús dice, voy yo, pero y luego dice, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En espíritu. Esa es la clave, ¿no? Pero bueno, y te preguntan, bueno, pero pues, ¿qué es un espíritu? ¿Qué es el espíritu? Fíjense, dice Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, ¿qué? Mas si me fuere, os me iré. Pero, pues Jesús dice que va a estar con nosotros. Ahí dice, vea, Mateo 28:20. Dice, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, si dice que va a venir el Consolador es Jesús. ¿Cómo lo ven, jóvenes? ¿Qué creen? ¿O ya se confundieron? Y antes de terminar, ya vamos a terminar. Aquí terminamos la primera clase. Pero, fíjense, dice que la palabra consolador en griego es parakletos, la cual significa uno que va al lado de el otro, como alguien que va a tu lado. Entonces, consolador es Paracleto, es correcto, paracleto. Y fíjense, dice que el consolador no solamente va a tu lado, sino que también te ayuda o te carga, ¿verdad? Entonces Jesús, aunque está entre nosotros, ascendió al cielo, pero está aquí. Entonces, volviendo a entender, fíjense, o a replantear la pregunta, tenemos que preguntarnos, si Jesús se fue, ¿quién está aquí? Jesús, el Espíritu, pero Dios es Espíritu. Y los adoradores tienen que adorar ¿en qué? Espíritu y... O sea, que Dios quiere que le adores con tu ¿qué? Con todo tu corazón y toda tu alma. ¿Y el alma qué es? Espíritu. Porque no se puede ¿qué? No se puede ¿qué? Tocar y palpar. Por lo tanto, fíjense, es importante que entendamos quién es Dios. Para entender el Espíritu, tenemos que entender quién es. Y fíjense, Dios en hebreo se escribe como. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo se decía? Elohim. Elohim, muy bien. Y ese Elohim es espíritu, ¿verdad? O sea, en hebreo se dice espíritu ruach. Ruach. ¿Ok? Y
Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? Justificado en él, visto de los ángeles, predicado, creído en el mundo, recibido arriba. Entonces Dios es Yeshua, ¿verdad? Por lo tanto, Dios es, pero también es, y Jesús es, y Jesús es Espíritu, y el Espíritu es, y el Espíritu es, los tres son uno, porque Deuteronomio 6, 4 al 6 dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces, se dice Colosenses 2:9, hablando de Jesús, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vayan conmigo ahí a Filipenses 2:5 y con esto vamos a terminar. Filipenses 2:5, ¿qué dice, jóvenes? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, gracias. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de ¿qué? En Yatzar de Dios. Pero, ¿forma por qué? Dice que él era forma de Dios. ¿De qué está hecho Dios? Espíritu. Si lo ponemos en términos humanos, si Dios es oro, Jesús también era oro. Si lo ponemos en madera, si Dios es madera, Jesús es también ¿qué? Porque es de la misma ¿qué? Forma. Jesús no creó, no se creó, sino que Él es igual a ¿quién? Fíjense, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea, Él no dijo, yo soy Dios, ¿por qué tengo que ir? Sino que se despojó de ¿qué? O sea, si lo queremos ver de manera física, ¿verdad? Se quitó un pedazo de Él. Pero, ¿verdad? Como Majin Buu, ¿verdad? Se quitó un pedazo de Él y hizo otro monito, ¿verdad? Pero, fíjense, pero es importante. Si se quitó un pedazo de Él, ¿quiere decir que entonces Jesús es más chiquito que Dios? ¿O es igual a Dios? Es igual a Dios. Porque Dios es omnipotente y omni. Entonces, esa parte de Dios que vino a la tierra no era una parte de Dios, sino era un estado que completo de Dios, porque Dios es, y lo que crea Dios en espíritu lo crea que completo. Dios es completo. Dios es hombre y es mujer a la misma vez, pero no en un tema físico, sino en un tema ¿qué? Porque en el espiritual ustedes son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Físicamente somos diferentes, pero espiritualmente somos iguales. Entonces Dios, cuando decide venir a la tierra, Él dice, voy a ir, pero como soy omnipresente, aquí me voy a quedar. O sea, estoy allá, pero estoy aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, y estando en condición de hombre, ¿verdad? Perdón, tomando forma de siervo. Fíjense,
se despoja de sí mismo y Él se hace forma ¿de qué? ¿Dónde se hizo forma? ¿En el vientre de quién? ¿Quién tuvo Jesús? María. Ahí se hizo Él forma ¿de qué? Y de hecho, fíjense, vayan conmigo ahí a Isaías. Ya les juro que es el último. Ya. Es el último. Isaías 6. Isaías capítulo 6, versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, pues por cierto, mas no comprendáis. Espérenme. Sí. Espérenme. Se me fue el 4, 6. No, 9:6, perdón. 9:6. Dice, déjenme lo leo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable. ¿Qué? Consejero es en hebreo, en griego, Paracleto. Y dice, Dios fuerte, Padre, Príncipe. O sea, el niño que van a nacer va a ser consejero, Padre eterno, Príncipe, porque Jesús es Dios, Espíritu, y Dios es Espíritu, y el Espíritu es Jesús. Entonces, ¿quién está aquí? ¿Dios? ¿El Espíritu? ¿Jesús? ¿Quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Y bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Está bien? Listo.